Y ahora les voy a presentar unas diapositivas que le estaba preparando para todos ustedes. Benjamín, obviamente que también trajo sus diapositivas, también las vamos a ver, ¿ya? Pero esto, como les dije, a manera de introducción. Así es que mientras se está cargando, yo aprovecho de saludar a Martín López Gómez, ahí que está saludando a la Cindy, y también, mira, lo que nos dice Edson Cortés, a quien saludamos también, Instituto Smithsoniano. Ahí está. Perfecto, gracias Edson. Y ahí acabo de cargar esta diapositiva, ya lo que alcancé a redactar el día de hoy es una conversación con nuestra amiga Yamile, ustedes ya lo conocen, su verdadero nombre es ChatGPT, pero nosotros con cariño le tratamos de Yamile. Así es que ahora les voy a agrandar la pantalla, ahí sí, y voy a sacar el banner. Ahora sí. Entonces, gigantes, y esto es un extracto de conversación con Yamile. Ella me dice, después de haberle preguntado sobre si existen teorías en torno a los gigantes, ¿qué nos puedes decir? Y esto es lo que me comienza a explicar. Ella dice, existen diversas teorías de conspiración sobre gigantes, algunas de ellas basadas en mitos y leyendas antiguas, mientras que otras han surgido más recientemente a partir de interpretaciones de la historia y la arqueología. Una de las teorías de la conspiración más populares es la que sugiere que existen pruebas ocultas de la existencia de gigantes en el pasado. Algunos creen que la evidencia de la existencia de gigantes se ha encontrado en antiguos textos religiosos como la Biblia. Por eso yo les decía, amigos, que la religión no puede hacer vista gorda de esto, porque de hecho están en las escrituras. Y bueno, y en artefactos antiguos que representan figuras humanas de gran tamaño. Se cree que esta evidencia se ha ocultado intencionalmente para mantener el conocimiento de la existencia de gigantes fuera del alcance del público en general. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Yamile? Es que al parecer hay ciertas personas, quizás pertenecientes a algunas sociedades secretas, que saben de la existencia de los gigantes en diversos lugares y tiempos de la Tierra, pero que no ha querido que el público en general esté al tanto de ello. Tratan de omitirlo, borrarlo, de hacer de cuentas que esto son cosas aisladas, que en realidad era un problema de gigantismo, que también lo vamos a comentar con Benjamín y Elizabeth sobre, entre comillas, enfermedad que le da a ciertas personas y que cuando cada vez que se le pregunta a estos expertos en anatomía sobre los gigantes, terminan diciendo, no, este es un problema de gigantismo, que la persona acumuló ciertas proteínas, ciertas cosas que consumía y fue creciendo, así como un crecimiento anormal del cuerpo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, siguiendo con lo dicho por Yamile, dice, otra teoría de conspiración sugiere que los gigantes siguen existiendo en la actualidad y que se han mantenido ocultos por el gobierno y otras organizaciones poderosas. Se cree que estos gigantes son más altos que los seres humanos normales y poseen habilidades sobrehumanas. Ese otro aspecto realmente interesante, amigos, de los gigantes, porque no solo se trata de que sean unos tipos muy, muy altos, de obviamente que nos pueden superar en fuerza debido a que sus cuerpos son muy, muy grandes, sino que también tendrían como habilidades extrasensoriales, por decirlo de algún modo. Algunos podrían ser telépatas, otros telequinésicos, así por lo menos se ha mencionado en algunas leyendas y también, digámoslo, en algunas películas y series de ciencia ficción y de fantasía que muestran a estos gigantes con ciertas capacidades. Y miren, ahí en la pantalla se me había olvidado mencionarles que estoy mostrando al gigante de una serie de televisión que a mí me encantó, que se llama Juego de Tronos, que estuvo en varias temporadas en el canal HBO. Y ahí lo vemos que lo utilizaban los ejércitos en esta novela de fantasía que se transformó en serie de ciencia ficción y uno decía, oye, pero ¿cómo lo habrán hecho?
¿cómo habrán hecho ese gigante frente al otro? Claro, uno puede decir los efectos especiales de la televisión y todo eso, mucha imagen computarizada, pero miren, encontré que había un actor detrás de ese gigante famoso de la serie Juego de Tronos y era un basquetbolista. Era un hombre que lamentablemente falleció joven, a los 36 años, ¿ya? Más joven que yo incluso. Y él era basquetbolista y se le conocía como el hombre más alto de toda Europa. Ahí tiene el récord en las manos, ¿ven? Entonces, lo que hicieron fue agrandarlo un poquito, no tanto. Entonces, por eso que yo creo que en la serie se veía bien real el gigante de Juego de Tronos. Bueno, eso es un paréntesis. Sigamos. Entonces, decía Yamilé, uno de los libros más populares es Gigantes, mitos y realidades, de la autora Kathleen Marden, que explora la historia de la leyenda, perdón, y la leyenda de los gigantes desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Ya? Hace como un repaso de esta autora. El libro examina las pruebas arqueológicas y las teorías de conspiración relacionadas con la existencia de gigantes en la historia y la cultura popular. Y este libro explora lo que yo les decía, esta historia de las leyendas y gigantes. ¿Ya? Examina las pruebas arqueológicas y teorías de la conspiración relacionadas con esta existencia. Ahí tenemos a la autora, ¿ya? A Kathleen Marden. Y dice, el libro se divide en 4 secciones principales. Gigantes en la mitología y la leyenda, gigantes en la historia antigua, gigantes en la cultura popular y gigantes en la actualidad y en la teoría de la conspiración. Cada sección explora diferentes aspectos de la historia de los gigantes desde sus primeras apariciones en la mitología hasta las teorías más recientes sobre su existencia. La autora examina una amplia gama de pruebas arqueológicas y antropológicas que sugieren que los gigantes podrían haber existido en el pasado, así como teorías de la conspiración que sugieren que la evidencia de su existencia ha sido ocultada intencionalmente. También analiza cómo los gigantes han sido representados en la cultura popular desde la literatura hasta los videojuegos. Y ahí estoy mostrando efectivamente un videojuego. Y curiosamente, cuando yo estaba buscando en Google alguna imagen de gigante en videojuego, salía como una pregunta del autor de un artículo sobre los gigantes en los videojuegos. Gigantes en videojuegos, ¿son todos malos? Y es verdad porque es típico de los videojuegos cuando están los protagonistas ahí teniendo sus aventuras por conseguir su objetivo, que tienen que luchar contra un gigante. Entonces, es curioso que tanto en los videojuegos como en las historias ficticias, en todas las historias ficticias muestran a los gigantes como un gran objetivo a derrotar. ¿Ya? Y el protagonista tiene que armarse de valor y derrotar al gigante. Eso es algo curioso que he notado dentro de la cultura popular. Y a propósito de gigante, ahí también puse, bueno, estos no son humanos propiamente tales, pero ¿quién no se acuerda de Godzilla y de King Kong? ¿Ya? Incluso Hollywood le gusta todo esto y ha armado unas películas donde se han enfrentado estos dos, entre comillas, monstruos, que ahí los vemos como mucho más grandes del porte de los edificios, los ejércitos peleando contra ellos, etcétera, etcétera. A mí me gustaba verlo en el cine porque uno se sentía como chiquito ahí en las butacas de cine mirando a estos tremendos gigantes, como Godzilla y como King Kong. El primero de la cultura japonesa y el segundo de la cultura estadounidense. Pero vamos a ver más adelante que al menos lo que ha dicho la divulgación taijetiana y esbaruñana sobre los gigantes es que no eran tan gigantes como King Kong o como Godzilla. Eso ya es como exagerar, eran un poquito más bajitos, ¿ya? Pero por lo menos esto nos lleva a pensar, oye, ¿existirán personas más grandes que nosotros? Por lo menos yo creo que de eso ha servido ver King Kong y Godzilla. Bueno, sigamos. Entonces, la autora dice, el libro presenta un análisis riguroso y bien documentado de los gigantes en la historia de la cultura popular y se basa en una gran cantidad de fuentes de investigación, incluyendo antiguos textos religiosos, informes de excavaciones arqueológicas y teorías de conspiración populares. Bueno, después le vamos a preguntar a nuestra amiga Elizabeth, cuando esté disponible, obviamente, sobre qué ha dicho la arqueología oficial al respecto sobre estas excavaciones donde habrían encontrado quizás unas osamentas mucho más grandes que las de los humanos normales. Sería interesante escuchar a Elizabeth sobre su versión de estos hechos.
Y en la sección de Gigantes de la historia antigua de este mismo libro, la autora explora los relatos antiguos de las culturas de todo el mundo que describen a seres humanos de gran tamaño que poseían habilidades sobrehumanas. Estos relatos se encuentran en la mitología griega y romana principalmente, así como en textos religiosos como la Biblia y el Corán. ¿Ya? O sea, las grandes religiones te hablan de los gigantes. Por ejemplo, la Biblia menciona a Goliat, un guerrero filisteo que medía más de 2 metros de altura y fue derrotado por David, que a la postre se convertiría en el rey de Israel, el rey David. ¿Ya? Y a propósito de eso, ya les voy a comentar una anécdota con respecto a Goliat. Y también tenemos aquí, Marden también examina descubrimientos arqueológicos que sugieren la existencia de gigantes en la antigüedad. Uno de los más conocidos es el esqueleto de gigante de Castelnau, descubierto en Francia en 1890. Y yo me pregunto, estimado Benja, estimada Elizabeth, ¿por qué los grandes descubrimientos de la historia, así como de la arqueología, de la antropología, se dieron en el siglo XIX y antes no se dieron? Es como curioso ese antecedente. Pero bueno, sigamos. Lo que decía sobre este gigante de Castelnau descubierto en Francia en 1890 es que se medía más de 3 metros de altura. Ahí podemos ver una imagen representativa de cómo pudo haber sido, cómo se lo imaginaron los descubridores, este gigante de Castelnau, ¿ya? Frente a un hombre. Pero no sabemos si el tipo andaba desnudo. Porque yo digo, si andaba en Europa, ¿para qué iba a estar desnudo? Si imaginamos los climas de Europa que son bastante helados. Es como típico, como entre más viejo sea el personaje, no, andaban todos desnudos. Bueno, no sé cómo será del todo eso. Y, ¿qué más? Como cráneos de tamaño inusualmente grande, sí, se han encontrado estos restos arqueológicos y herramientas que parecen haber sido hechas para seres de gran tamaño. O sea, no solamente estamos hablando de grandes osamentas, sino también de herramientas que uno dice, ¿para qué construyeron estas herramientas tan grandes? Si nosotros con suerte podemos tomarle el peso a una espada normal o a un martillo normal, ¿por qué hacer una hacha gigantesca, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, esas son cosas que vamos a ver a continuación. Y esto era todo lo que yo les tenía preparado, estimados amigos. Elizabeth y Benjamín se encuentran muteados, así es que esta es hora de que ustedes comenten, mientras yo voy seleccionando los comentarios. Eso. Benja. Oye, te quería comentar algunas cositas que fui anotando. A ver, con respecto a la religión y la presencia de David y Goliat, obviamente todos quienes han leído la Biblia o han estado en alguna, digamos, contacto, han escuchado esta historia. Entonces, lo que te iba a comentar que me parece que ese ocultamiento o ese olvido de la religión es bastante selectiva, porque evidentemente se ocultan ciertas cosas con cierta lógica y mira, aparecen estas cosas, o sea, como relatos de gigantes. Pero lo que pasa es que yo siento que de alguna forma eh, tiene o se topa, este tema de los gigantes se topa con temas extraterrestres, o sea, en algún punto. Entonces, claro, hay que ocultarlo, evidentemente, como todo. Y ya sabemos quiénes son y sabemos con qué motivos ocultan esta cosa, porque claramente si se saliera a la luz más información acerca de esto, la gente empezaría a hacerse preguntas y se les vendría abajo un poquito esta línea de tiempo artificial que han construido para nosotros. Prácticamente lo que hablábamos siempre, lo que habla Elisa de estos 600 años que nos dicen que son 2000. Entonces, claro, habría que dar muchas explicaciones y la verdad que hay motivos de sobra para ocultar este tipo de cosas. ¿Qué más te iba a comentar con respecto a eso? Si son malos. Sí, mira, por lo que he visto, por lo que he leído, lo que he investigado, siempre se los pinta y se los pone como seres malvados, malignos, agresivos, caníbales incluso, y que probablemente se deba, a mi parecer, a estas mismas habilidades extrahumanas que se les aduce. De hecho, todo esto de mi búsqueda empezó por buscar las pistas tras los gentiles, allá en el norte, y se decía de ellos también que tenían estas habilidades. Entonces, siempre que hay algo que quieren que la gente
no pregunte o no se acerque o no vaya a ciertos lugares, se arma toda una leyenda terrorífica alrededor. Bueno, lo veíamos la semana pasada cuando hablamos de Tartaria y las ruinas que hay en los territorios donde a los pastores que están por ahí se les dice, o sea, que no vayan a esos lugares, que están embrujados, qué sé yo. O sea, creo que es un patrón repetitivo del cabal y un modus operandi que ya lo hemos visto todas estas veces para alejar a la gente. Lo que a mí me causa como intriga es por qué tanto. ¿Por qué tanto? Porque siempre se los pone como malos o con epítetos de maldad. Por ejemplo, no sé, el gigante egoísta, el gigante caníbal, encuentros. Y si lo pensamos bien, como en la misma divulgación lo han dicho, muchos seres, incluso seres de otros planos dimensionales o de planos como el bajo astral, solo buscan satisfacer sus necesidades más básicas, que en este caso sería el comer. Lo que pasa es que el punto de vista obviamente se contrapone a los intereses de otros grupos, entonces lamentablemente se les pinta y se les describe como seres terroríficos y malos. Yo la verdad que esta meta que me he propuesto desde que empecé con esta búsqueda de estos personajes, incluso antes de la divulgación, ha sido de alguna forma reivindicarlos y demostrar que probablemente no se tratase de personas malas y probablemente se tratase de grupos de personas que en algún momento fueron interestelares, incluso que tenían tecnología, pero bueno, por alguna razón están en las condiciones que se les describe, lo cual también puede ser bastante cuestionable porque detrás de intereses se puede inventar cualquier cosa para sacar del camino a grupos X. ¿Ya? ¿Qué más te iba a comentar? Con respecto a lo del gigante de Guerra de Tronos, de hecho había un personaje, si no me equivoco, porque ayer anduve buscando imágenes, había otro personaje que le decían el mata gigantes, ¿o no? O estoy equivocado, yo no le he visto la serie, pero me apareció ahí que era un tipo así como pelirrojo también de barro, que era como que mataba gigantes, como que se enfrentaba a ellos. Y lo que te decía que, claro, efectivamente el tipo debe ser alto, pero se ocupan hartos recursos en el cine, como los planos forzados, por ejemplo, como poner a la persona más adelante, se puede hacer con fotos, se hace en TikTok y se hace en todas partes. Es como el recurso que ocupan para hacer que se vean aún más grandes. Así que súper interesante. Oye, bueno, les quería comentar que sí, pues a mí realmente me toca bien de cerca este tema, porque de hecho mi abuelo era un gigante. Mi abuelo, wow. El abuelo mi bisabuelo, el papá el abuelo de mi mamá, ¿ya? Y bueno, yendo a temas que se pueden relacionar, yo siempre he sentido que yo soy el mismo. Ya, como estos de la fragmentación asmática. Exacto, a propósito de, ¿ya? Y resulta que mi abuelo era pelirrojo, tenía unos bigotes así, era irlandés, y tenía unos bigotes así que se los peinaba hacia arriba, y usaba los pantalones bien arriba, y el pelo rojo. Y dice mi mamá que tenía los ojos azules, pero no celestes, los tenía azules negros. Tanto así que la gente que lo conocía, o los que trabajaban para él, le decían el viejo ojos de clavo. Porque te pegaba unas miradas terribles. Y bueno, también tenía unas costumbres bien particulares. Y yo creo que, y de hecho les mandé la foto la otra vez de mi primo también, que es un primo chico que es con el que más nos parecemos de toda la familia. He visto que uno tiene así como clones dentro de la familia, de repente, no sé, con los hermanos uno ni se parece, o poco. Pero hay otros que son calcados. Y este primo mío, que es un primo más medianamente chico, de tener, no sé, para mí, de tener como la edad tuya, Víctor, no sé. Y es un gigante, pues mide como 2,5 metros, 2,10 metros. Entonces, yo creo que a mí me correspondía tener esa altura. Yo creo que me tocaba tener esa altura, pero ¿qué pasó? Que yo era gordito cuando chico. Entonces, no sé, dicen por ahí que, por ejemplo, cuando algunas personas los pilla la pubertad o el estirón con sobrepeso, no crecen, no sacan el porte, por así decir. Así que yo creo que yo en condiciones de deporte, y era flojo cuando chico y era regalón más encima, pero creo que con la alimentación adecuada y un buen deporte, yo creo que hubiera alcanzado fácil los 2 metros. Me quedé en el 1,75 nomás, bien promedio, así que... Pero tengo esta cosa, tengo esta conexión y tengo esta
familiaridad con estos personajes, sobre todo con cierto grupo que habitaba acá en mi valle, que lo he comentado en otros programas, que se dice de ellos que eran gigantes. Además, era un grupo que estaba, al parecer, con los incas cuando llegó Pedro de Valdivia acá a esta zona, y se les describe como seres muy altos, muy fornidos y de muy buena apariencia. Tanto así que usaban solo algunas faldas de algunos pastos o de algunas especies que nacen acá, y las mujeres andaban así nomás. Entonces imagínense, los españoles se volvieron locos cuando vieron eso. Y lo que ellos describen era como un grupo que convivía con los incas, pero más o menos en armonía. Y de hecho son los que yo pienso que hicieron muchas de las cosas que hay acá. Por ejemplo, estos túneles que hemos hablado tantas veces, y alguna conexión tienen con ese cerro que yo siempre les menciono, y bueno, de ahí partió todo, partió mi búsqueda, me he dado toda esta vuelta larga de la divulgación para ir tras la pista de ellos. Así que de a poquitito me voy acercando, se me van aclarando ciertas dudas, yo quisiera saber más, pero la verdad es que no hay mucha información, y el ocultamiento es demasiado evidente por parte de lo oficial. Incluso, imagínate, o sea, la ciencia lo oculta más que la misma religión, o sea, pero los testimonios y las evidencias de que están son innegables, o sea, es demasiado, es como tapar el sol con un dedo, es como querer ocultar Tartaria. O sea, claro. Están las evidencias por todas partes. Incluso la semana pasada, cuando leí un artículo de un enfrentamiento de unos soldados de la guerra del Golfo, me parece, en la zona de Irán, que se enfrentaron a este gigante pelirrojo. La descripción es terrorífica, lo que cuentan de lo que pasó, y que le tuvieron que dar como 50 tiros en la cara para poder derribarlo, porque era enorme. Claro, concuerda con los lugares que abarcaba Tartaria, y sabemos también que en este proceso muchos de los pueblos que ahí estaban probablemente se escondieron o se fueron a zonas intraterrenas. Entonces se conecta de alguna forma con Tartaria, se conecta con la interestelaridad a través de Atlántida, a través de los Atlantes, específicamente, no de Atlántida, con los Atlantes. Y bueno, tengo algunas notitas que saqué también de la divulgación, que se las voy a leer en un ratito más, y también tengo algunos apuntes, y también recurrí a pedirle ayuda a nuestra amiga Yamile. Por primera vez me metí al ChatGPT, sucumbí, ¿sí? Y le hice algunas preguntas, le pedí que me elaborara algunas listas, que después las vamos a graficar con las imágenes de apoyo que le mandé a Víctor. Así que tengo un poquito más de material, le doy el pase a Elizabeth, que ya estoy hablando mucho, y en un ratito más les cuento más de la información que tengo. Pero antes de ir con nuestra querida amiga Elizabeth, que yo sé que tiene algo muy importante que decir con respecto a este tema, vamos a saludar a los amigos que nos han estado comentando mientras yo estaba exponiendo, y Benjamín estaba comentando, se alista también para preparar su material propio y exponerlo. Vamos a leer algunos comentarios. Entonces, vamos a partir por Antonio Bortomier, que dice: el mayor enemigo de la existencia de gigantes son las autoridades, como los jesuitas del Smithsonian, que se encargan de chorearse las pruebas y destruirlas. Literal. Bueno, chorearse es robarse, ¿ya? Para los amigos de diversos países. Infiges es: buenas tardes, dice a todos, lindas semillas. Vic, besitos tiernos. Gracias, estimada Infiges. También está Mari Juárez, también nos saluda nuestra estimada amiga de Alabama, la vecina de ¿cómo se llama? De Forrest Gump. Alabama. Sergio Rojas dice: hola familia estelar, un gran abrazo para todos. Por suerte no llegué muy tarde. Típico de Sergio Rojas, que nosotros estamos despidiendo, aparece Sergio Rojas. ¡Oh, hay directo! No, llegó bien. Llegaste bien, estimado Sergio. Y está Francisco Gallegos, que él nos recuerda algo importante. Dice: en Ecuador aún quedan esqueletos de gigantes. Incluso el ufólogo Jaime Rodríguez estuvo a punto de mostrarlos en los medios, pero justo llegó la pandemia y ahora el narco que es dueño no quiere saber nada. No, menos. Bueno, decirle a Francisco Gallegos que nosotros conocemos al estimado señor Jaime Rodríguez,
porque fue un ufólogo que no solamente fue famoso en el Ecuador, sino también en varias partes de Sudamérica y específicamente acá en Chile. Él tenía un programa de televisión relativo a los ovnis a fines de los años 90. Entonces yo era muy seguidor de su programa Mm. y me gustaba la filosofía de pensar de él porque le decía a la gente, no me crea, investíguelo. Era la típica frase Claro, de Jaime Exacto, Rodríguez. Así es que exacto. saludo perfecto. a don Jaime, que yo sé Esa es que la él política. Debiera ser. ha estado muy abocado a la investigación sobre la cueva, o más bien la galería de los tallos. Así es que si es que alguien Wow. quiere saber de los tallos, métase al canal de YouTube de Jaime Rodríguez y va a tener un montón de cosas que él nos tiene que aportar. ¿Ya? Y algún día yo creo que acá en el Somos la Fuente vamos a tratar el tema de los tallos, que también da para programa propio. Sí, y se relaciona también. Exacto, sí, sí. Sergio Rojas, te mando un abrazo, ¿viste? Ahí, El amigo. estimado Semilla. Dice Juan Pablo Araujo, yo juego un juego en línea llamado Mu y hay gigantes. Mira, Mu, recordemos esa tierra donde estaba Lemuria, Ya. Claro. y ahí en ese videojuego hay gigantes. Ok. Entonces, ¿se acuerda Juan Ya, Pablo de Mu. eso? Ujú. Ok, ya. Mu iría También, siendo como el Pacífico sin agua, ¿o no? sí, algo así, que Claro. era enorme, enorme ese Enorme. continente. Mari Carmen Ibáñez nos dice, buenas noches y Saludos. saludos a todos. Buenas Estupendo tema. Más grande que yo, seguro. Claro. Sergio Rojas dice, aguante King Kong. Víctor, también en esa película se mencionaba la Tierra Hueca y la entrada a la Antártida. Mira, Sí. ¿ven cómo Es que Hollywood no. tira verdades así entre medio de toda la ficción? Para ¿Qué nos decías, Benja, que se te cortaba el aura? No me salió. El cabal va filtrando para liberar karma también, Claro. Eso, le llaman el según primado ellos. negativo. Primado negativo, así Exacto. le llaman a eso. Ah. Y mira, saludamos a nuestra amiga Infiges. Gracias, Ya. estimada, por tu Muchas aporte. gracias. Me dice, me encantan todos estos temas Muchas vikings. gracias. Aprendo bastante. Muchas gracias, estimada Infiges. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Juan Mayeda, buenas noches desde España. Llego tarde, abrazos. Nunca es tarde, estimado Juanma. Es una muy buena frase. Nunca es tarde. Nunca está. Nunca está. Leo Andrade. Hola, Víctor. Eli Benjita y Semillas Oh. Estelares. Saludos. Él nos saluda desde nuestro país, Chile. Chile. Y Sergio Rojas, entusiasmado por este tema, dice, no te olvides, Víctor, que hasta en los dibujos salían los gigantes. Mi bisabuelo me contaba de Robotech y de los Centraedis. Que mi Eso último no lo sé. ¿Lo Espérate, habías tengo una visto? imagen de los... Sí, pues los Centraedi eran los gigantes de Robotech. Bueno, Robotech para... Ya. Aclaremos. Oye, espérate, pero es que no, eso es lo que me llamó la atención. Dice, mi bisabuelo. ¿Qué es eso? Yo veía Robotech cuando chico. Sergio Rojas dice que tiene Sergio solamente Rojas, 10 años. Ah, ahí está, pues. Ahí está. Oye, Anda, Sergio Rojas, ¿qué edad tenés? Eres sí, un bueno, pibe. El pibe le vamos a llamar el pibe Sergio. el pibe Sergio. Debe tener Efectivamente, los Centraevi son una raza de gigantes que son los protagonistas de la primera temporada de Robotech, que es una serie animada basada en la serie Macros japonesa, que fue comprada por una empresa americana y reeditaron de alguna forma esa historia y la hicieron varios cuentos en 3 temporadas, qué sé yo. Y en esa serie aparecían los Centraedi, que eran unos gigantes de aproximadamente 15 metros, eran tremendos. Déjame buscar una imagen. Y eran los que secuestraban a Min May, no sé si se acuerdan de Min May, que era la protagonista también de... Pero fue la primera vez que escuché de extraterrestres gigantes y me llamó mucho la atención. Mira, este es Kyle, se llamaba. Mira, ahí está con Min May, que parece una muñequita. ¿Se ve? Perfecto. Y ahí la tienen en la mano. Ahí está. Claro. Entonces ellos desarrollaron una cámara donde se reducían, por así decir, y podían infiltrarse entre los humanos para hacer sus fechorías. Y después se terminaron haciendo amigos y terminaron una relación. Pero, véanla, muy buena Robotech. Y como les digo, a mí me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que vi este concepto de gigantes extraterrestres. Después me llevé varias sorpresas.
Mira, interesante. Gracias, Sergio Rojas, por refrescarnos la memoria. Y Rey de Saba dice, si no existen los gigantes, tan malos no deben ser, dice Rey de Saba. Exacto. ¿Viste? O sea, Y Leo Andrade se ríe y te dice, Benjita Duende. A propósito del vean tema esta de la barba. altura. Esta barba que el otro día me estaba arreglando la barba, me volé el bigote y me quedó la barba acá abajo y yo me sentía pésimo. Encima mi hermano viene y me dice, ¿qué te hiciste? Me dijo, sácate esa barba. Yo le dije, no, soy un gnomo irlandés de San Patrick, queda igual. El de San Patricio. Pero eres más alto que Antonio Bortomier, que te dice, yo mido 1,65 m y no creceré como yo, más en esta vida. Claro. Mira, como yo. tengo a alguien más alto que yo, que se llama Leonardo Andrade. Yo mido 1,82 m y ya me quedé así. Mira. Mira, Un 82. 1,82. Ahora, si tenemos Oh, como wow. meternos a un pod médico, bueno, quizás podemos corregir ese detalle. Claro, pero yo creo Puede. que la altura es como, forma parte de lo que tú quisiste ser en esta vida, es como la parte de tu experiencia. Exacto. ¿Desde dónde miras? ¿Desde arriba o desde Exacto. abajo? Claro. Dicen los enanos que tiene su gracia mirar las cosas desde abajo. También. Pero bueno, Héctor Bernáez dice, saludos hermanos de Somos la Fuente, desde el Perú. Saludos, Héctor. También apareció Daniel Mira, Morello. Daniel Morello. Mira, buenas noches, saludos familia. Ahí está madrugando ya a esta altura Daniel Claro. Morello desde España. ¿Quién más está apareciendo por acá? Bueno, son toda la gente que ya está más o menos. Bueno, vamos a seguir después leyendo más y más comentarios, como el de JF Sainz, que dice fans de Robotech y Macros presentes. Macros. También Pero sí, JF está presente. Y Asensi, que nos dice buenas noches desde Blanes, España. Saludos, Elizabeth, Saludos. Vitoto y Benjamín.